Les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro ciclo de talleres Hagamos vida la cultura por la vida, promovido por la Comisión Familia y Vida del Arzobispado de Lima. Reciban un saludo de paz y bien. Soy María Espinosa y tendré a cargo la exposición del día de hoy sobre la dimensión ecológica. Si me permiten compartir la presentación del día de hoy. Nuestra presentación del día de hoy, como ya les mencioné, es sobre la dimensión ecológica. Hablaremos del cuidado que debemos de tener de nuestra casa común. Nuestro tema es Cuidemos juntos la vida en la casa común. Y para eso vamos a iniciar con una reflexión. ¿Qué cosa es lo que está pasando en nuestro planeta? ¿Qué sucede en nuestro entorno más cercano? ¿Se han puesto de repente ustedes a observar qué cosa es lo que está pasando con nuestra casa común? Este es nuestro planeta. Es una vista desde el espacio. Nuestro planeta es verde y azul. En nuestro planeta hay más de 8.000 millones de personas en estos momentos. Tenemos una riqueza muy grande de especies animales y vegetales, entre 1,5 y 2 millones de estas especies. Para vivir requerimos contar con energía solar, con aire, con un aire libre de contaminantes. Necesitamos que nuestro clima tenga una temperatura media de 18 grados centígrados, respetando de alguna manera los extremos, pero la idea es que esta temperatura media pues se mantenga en los 18 grados centígrados. Necesitamos de un suelo fértil de acuerdo a su uso, de agua libre de contaminantes. La interacción de todos estos factores es lo que hace posible la generación de la vida, la provisión de alimentos y un ambiente apropiado para que podamos mantenernos vivos e interactuar con todos estos seres vivientes. Este planeta, pues, nos lo entregó Dios. Ya el Génesis, en el capítulo 1, en los versículos del 29 al 30, se nos dice: yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueva en la tierra. Les doy para que coman pasto verde. Pero como les mencionaba al inicio, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro planeta, con este planeta verde y azul que nos dio Dios y que nos lo encargó para cuidar? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra casa común? Pongámonos a pensar un poco qué cosa es lo que estamos haciendo con nuestra casa común. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene?
Y la pregunta es, ¿tendrá nuestro planeta esperanza? ¿Realmente vamos a tomar conciencia y vamos a portarnos de la manera adecuada con nuestro planeta, con nuestra tierra que en estos momentos está enferma, nuestra casa común? Viendo algunos detalles y vamos a hablar de lo que está ocurriendo fuera de repente de nuestro país, pero tiene que ver pues con nuestro planeta y de alguna manera nos impacta. Este es un solo ejemplo, el planeta y la basura. ¿Ustedes sabían que todo lo que ustedes de repente eliminan por la ventana del micro, de esos plásticos que van por el río, de esas botellas que se olvidan en la playa, pues todo llega al mar? Y las corrientes unen todo ese plástico, formando islas de basura, verdaderas islas de basura. Estas islas de basura se expanden por 1,6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué cosa significa 1,6 millones de kilómetros cuadrados? Pues es casi 3 veces el tamaño de Francia. Contienen cerca de 80.000 toneladas de plástico. En realidad la basura se acumula en todos los océanos, pero la mancha más grande es la que está en el Pacífico entre Hawái y California. Probablemente sea el paraíso de los recicladores, pero eso es lo que tenemos en estos momentos en buena parte de nuestros océanos. El World Economic Forum, que es un organismo internacional muy enfocado en problemas económicos y en situaciones económicas, pues ha incluido dentro de sus riesgos globales riesgos ambientales importantes. Y esto lo ha hecho desde hace ya algunos años. Para el World Economic Forum, los riesgos para los próximos 2 años, entre una serie de riesgos sociales y económicos y políticos, consideran dos puntos importantes que están relacionados con nuestra casa común. Los eventos climáticos extremos, y creo que somos testigos de eventos climáticos extremos en estos momentos, y la contaminación. Dentro de los próximos 2 años, pues estos están listados dentro de estos riesgos globales a nivel de nuestro planeta. El planeta y el cambio climático. Hablamos de la basura, hablamos de los riesgos globales, veamos el cambio climático. El cambio climático genera catástrofes naturales, genera cambios en los hábitats de la fauna y la flora, incremento del nivel del mar, calentamiento y enfriamiento global, es decir, eventos climáticos extremos. ¿Pero qué es el cambio climático en esencia? Pues el cambio climático implica que hay un conjunto de gases denominados de efecto invernadero, que son gases comunes, son gases normales, pero que en cantidades extremas pues desbordan la capacidad de la Tierra para generar este efecto invernadero, esta cápsula en la que nos encontramos envueltos. Nosotros para vivir necesitamos una temperatura media de 18 grados centígrados. Es como un invernadero nuestro planeta. Pero si esa temperatura media anual se excede, pues ahí es donde vienen todas estas consecuencias que les acabo de mencionar. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. El exceso de un conjunto de gases provocados por la actividad del hombre, por la actividad industrial del hombre y también por la actividad cotidiana del hombre, ha generado el incremento de estos gases de efecto invernadero. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, como vemos en la foto de nuestra presentación, que el agua de deshielo ha excavado un cañón de 45 metros de profundidad en el hielo de Groenlandia. Groenlandia, un país de nieves y de hielos perpetuos, se está derritiendo. ¿Y qué cosa significa que se derrita? Pues un país con nieves y hielos perpetuos, pues significa subida del nivel del mar. Por otro lado, cerca del 75% de los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados con este fenómeno del cambio climático.
y existe un conjunto de ciudades que pueden quedar bajo el nivel del mar al 2030. Y ese quedar debajo del nivel del mar podría implicar su desaparición si es que no se tiene la tecnología apropiada para resguardarlo. Y ahí tenemos pues ciudades como Ámsterdam de los Países Bajos, Venecia en Italia, Everglades en Florida, Estados Unidos, Nueva Orleans también en Estados Unidos y Bangkok en Tailandia, entre otras, ¿no? Porque la lista tiene alrededor de 10 ciudades en el mundo, dentro de las cuales también encontramos islas del Océano Pacífico que podrían desaparecer al 2030 y otro tanto al 2050 y un poco más al 2100. Y todas estas islas y ciudades pues tienen personas viviendo dentro de ellas. Y aterrizando un poco más en la realidad de nuestro país, ¿qué cosas es lo que encontramos con respecto al cuidado que le estamos dando a nuestra casa común? Pues estamos encontrando un problema bastante serio con la minería ilegal que genera degradación ambiental. Pero bueno, la minería ilegal no solamente genera degradación ambiental, sino que también genera problemas sociales graves. Acá tenemos algunas noticias, algunos datos que realmente son graves, ¿no? Porque la minería ilegal, por ejemplo, en Loreto, nos muestra a través de ciertas imágenes satelitales que el río Nanay, que es un río que está cerca a la capital de Loreto, se ha convertido en la Nueva Pampa. ¿Y qué cosa es la Nueva Pampa? La Nueva Pampa es una alusión a lo que se denomina la Pampa, que es una zona totalmente degradada por la minería ilegal en Madre de Dios y en donde prácticamente pues no existe la legalidad, se ha convertido en tierra de nadie y la deforestación pues ha eliminado todos los árboles de esa zona. Fuera de los problemas sociales, la trata de personas, la prostitución, la explotación laboral que se ha generado en esta pampa, Madre de Dios. Pues en Loreto, en las riberas del río Nanay, pues estamos yendo hacia el mismo camino. Tenemos sacerdotes en nuestro país que denuncian constantemente este tema de la minería ilegal, porque definitivamente afecta a ciudades, afecta a personas, y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social. Hace algunas semanas, a inicios del mes de marzo, eh, nuestros obispos de la Amazonía hicieron un pronunciamiento sobre la implantación y expansión descontrolada de la minería ilegal en la Amazonía. Lamentablemente, hace muy poco hemos recibido noticias sobre cambios normativos, cambios legales que están dando pie a que esta minería ilegal se incremente. El deshielo en los Andes. Y ese deshielo en los Andes es otro de los problemas que estamos enfrentando en nuestro país. Nuestro país, nuestro Perú, es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. Ha perdido ya la mitad de su superficie glaciar entre finales de los años 70 y el inicio de la actual década. Ustedes pueden ver ahí fotografías del Nevado Pastoruri y cómo ha sido su retroceso a lo largo de los años. Y al costado, pues el Nevado Quilca, que prácticamente ya no tiene nieve. ¿Y qué cosa significa que nuestro país sea un país vulnerable al cambio climático? Significa que es un país que va a sufrir las consecuencias importantes del cambio climático. Y de hecho que ya lo tenemos, ¿no? El fenómeno del Niño, las inundaciones, las heladas, los friajes, estas temperaturas tan graves son consecuencias del cambio climático. El estrés hídrico. El estrés hídrico es otro de los problemas ambientales que va a enfrentar nuestra ciudad dentro de poco. Lima es un desierto y nosotros nos damos el lujo de desperdiciar el agua. Sedapal ya desde hace varios años ha pedido y pide siempre ahorrar agua frente a los problemas de lluvias, frente a los problemas del fenómeno del Niño, porque nuestra zona costera es prácticamente un desierto y Lima está en esta zona costera.
Como les decía unos momentos, nosotros como un país vulnerable frente al cambio climático, pues soportamos una serie de consecuencias y una de esas consecuencias es justamente esta ola de calor, las temperaturas extremas. Y lamentablemente, pues tenemos autoridades que no ejecutan los proyectos apropiados para poder de alguna manera paliar esta situación y de alguna manera adaptarnos a este cambio climático, porque lo que nosotros debemos hacer a estas alturas es adaptarnos a estos problemas climáticos, a estos cambios de temperatura extremos para poder continuar pues con nuestras actividades y nuestra vida normal. Otro de los problemas que estamos y que enfrentamos día a día nosotros acá en nuestra ciudad y que prácticamente pues atentan contra nuestra casa común es la contaminación del aire. La contaminación del aire principalmente ocasionada porque tenemos un parque automotor viejo, en un mantenimiento muy precario. El 58% de la contaminación del aire en Lima y Callao es ocasionado por este parque automotor que no recibe un buen mantenimiento o que tiene ya unidades desfasadas, antiguas, que emiten un conjunto de gases de combustión nocivos y contaminantes. Y eso está directamente relacionado con infecciones y crisis asmáticas y una serie de enfermedades respiratorias. Por otro lado, también nosotros como Lima vivimos cerca al mar y ustedes recordarán hace alrededor pues de 2 años que tuvimos pues un derrame de petróleo en las costas de Ventanilla, ¿no? Esto ya pertenece al Callao, pero de todas maneras nos afecta y afectó socialmente también a todos los pescadores de sobrevivencia de esa zona, porque el petróleo contaminó los peces de la zona. Fíjense cómo la degradación y la contaminación ambiental está directamente relacionada con nuestro ritmo de vida, con nuestras acciones y nuestras actividades laborales. Y en este caso, pues la contaminación del mar ha vulnerado un derecho importante de estas personas, que es el derecho al trabajo y el derecho, pues, a la alimentación y a tener, pues, una vida digna. Finalmente, la contaminación del suelo por los residuos sólidos, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos sólidos? ¿Qué hacemos con la basura que generamos? ¿Qué tan preocupados estamos por dejar de generar tanta basura? Dejar de comprar tantos artículos con muchos empaques, ¿no? Que finalmente no sabemos a dónde van destinados o si son adecuadamente tratados por nuestras autoridades, o si nosotros los disponemos de la manera adecuada. La basura, que prácticamente pues tiene un valor, la basura se puede valorizar, por eso es que ahora denominamos a la basura residuos sólidos. Esta basura, estos residuos sólidos tienen un valor siempre y cuando pues los segreguemos, los dividamos desde el origen eh, y podamos reutilizarlos o reciclarlos. Es una alternativa, de repente no la mejor, pero es la que tenemos más a la mano. A raíz de todos estos problemas ambientales, se han desarrollado múltiples iniciativas a nivel mundial sobre el cuidado ambiental. Y no piensen que esto es una situación de ahora, de hace 2 años, de hace 3 años o de hace 4. Ya desde 1972 las Naciones Unidas hablaban del ambiente humano, del ambiente en el que se desarrollaban las personas y del desarrollo humano, y cuán importante era el cuidado ambiental para este desarrollo humano. Estamos hablando de 1972. En 1983 se establecen los primeros conceptos y se difunden masivamente sobre lo que es el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es ese desarrollo que nosotros esperamos, en el que confiamos a que nuestras generaciones futuras pues gocen de los recursos que nosotros tenemos en la actualidad. Hacia el año 92 se desarrolla la Conferencia sobre el Ambiente y el Desarrollo, conocido como Río, la Conferencia de Río de Janeiro,
En el año 2002 tenemos otra reunión sobre desarrollo sostenible. En el 2012 la reunión Río más 20, ¿no? Y de más reciente desarrollo, pues tenemos el establecimiento de un conjunto de objetivos que son un llamado internacional a poder minimizar los peores impactos que dañan nuestra casa común y que al mismo tiempo también generan una serie de problemas sociales e incrementan la pobreza y degradan la salud de las personas, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Son un conjunto de esfuerzos e iniciativas a nivel mundial. De hecho, la más reciente conferencia que tuvimos en nuestro mundo sobre el cambio climático se desarrolló el año pasado, hacia fines del año pasado, la conferencia de las partes o denominada COP28, para poder limitar el calentamiento global. ¿Y qué significa limitar el calentamiento global? Pues que esa temperatura media de la Tierra de 18 grados centígrados que les comento, no exceda pues los 20 o los 21 o los 22 grados centígrados. Porque si no se genera un desbalance mundial y la capacidad de adaptación de todos nosotros a esos cambios de temperatura, a esas temperaturas extremas, pues no es tan rápida. Eso es lo que se busca con una serie de esfuerzos a nivel mundial. La Iglesia no es ajena a todos estos esfuerzos internacionales en pro del cuidado de nuestra casa común. ¿Qué cosa es lo que nos dice la Iglesia sobre el cuidado de la casa común? ¿Por qué piensan que la Iglesia está llamada a cuidar del medio ambiente y a darnos de alguna manera un tirón de orejas y a decirnos, oigan, ¿saben qué? Cuidar de la casa común también es cuidar de la vida, es parte de esta cultura de la vida, porque finalmente en donde nosotros vivimos y nos desarrollamos es en esta casa común. Primero porque Dios Padre es el creador del cielo y de la tierra, y ya lo habíamos visto al inicio con esa pequeña lectura del Génesis en su capítulo 1, en donde Dios nos entrega la tierra para que la cuidemos y para que aprovechemos y para que vivamos de sus recursos. Yo los invito a profundizar y a meditar el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 29. Y meditar y profundizar acerca de por qué nuestra casa común es importante para nuestra vida. Por otro lado, somos criaturas llamadas a vivir en la misma casa común. Todos vivimos en este planeta y solo tenemos uno. Y separar el tema ecológico del teológico significa una ruptura de la fe, porque finalmente nuestra vida empieza en nuestra casa común, tal y como lo dice el Génesis. En el año 2015, el Papa Francisco emite la carta encíclica Laudato Si, basado eh, basado en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís nos dice, Laudato Si, mi Signore, alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversas frutas con coloridas flores y hierba. Es nuestra casa común, nuestro primer hogar. Esta carta encíclica fue firmada el 24 de mayo del 2015 y se publica el 15 de junio de ese mismo año. Esta carta nos advierte sobre la contaminación del agua, de la tierra y del aire y llama a la unidad de todos los sectores para resolver la crisis ecológica. Es un conjunto y contiene un conjunto de propuestas concretas para el cuidado de la casa común. Los temas ambientales que toca en Laudato Si van desde la identificación de problemas ambientales, como lo son la contaminación y el cambio climático, la contaminación por basura,
la cultura del descarte, que es lo que se denomina la obsolescencia programada, ¿no? Eso de que hace algunos años mi refrigeradora duraba muchos años y ahora, pues, si se malogra la refrigeradora, es más barato comprarme una nueva. Esa es la cultura del descarte. Todo se descarta, todo es descartable, ¿no? Y todo eso descartable, ¿a dónde se va? Se va a la ribera del río, se va a formar esas islas gigantescas, se va al suelo, contamina el agua, contamina la atmósfera. Por otro lado, también hablamos del clima como bien común. El clima es para todo el mundo. Lo que se genera en alguna parte del mundo nos afecta a todos. Les mencionaba yo hace unos momentos que somos el país o uno de los países más vulnerables al cambio climático y les aseguro que nosotros no somos los principales el país que más impacto ha generado en el cambio climático, sino que son otros países que impactan también sobre nosotros. Es decir, que cualquier cosa que nosotros hagamos en cualquier parte del mundo, pues afecta a todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hagamos en esta parte del mundo también es clave y va a contar de manera positiva si es que hacemos cosas positivas. Por otro lado, dentro de los problemas ambientales se habla del agua, ¿no? Ya les había mencionado del estrés hídrico que nuestro país podría, y principalmente nuestra ciudad, podría sufrir en los próximos años, y la pérdida de biodiversidad, ¿no? La pérdida de biodiversidad significa pues la pérdida de esas plantas, de esos animales que nos dan el sustento. El Laudato Si nos habla también de una serie de consecuencias, ¿no? Del deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, el hacinamiento de las ciudades, los cambios de uso del suelo, ¿no? Hablábamos de la minería ilegal y cómo la minería ilegal pues degrada el suelo y contribuye a la deforestación, la inequidad planetaria, la inequidad en la distribución de los recursos, la debilidad de las reacciones, la diversidad de las opiniones. El Laudato Si también nos habla de una serie de soluciones cotidianas a la vista, nos habla del consumo responsable, de ser conscientes de lo que nosotros consumimos y no desperdiciar y no dejarnos llevar por esa obsolescencia programada, por esa cultura del descarte. Y una de las principales tendencias en los últimos quizás menos de 5 años es lo que se ha denominado la economía circular, que es una tendencia bastante reciente que nos habla justamente de eliminar esa obsolescencia programada y esa cultura del descarte. Algunos años después, el Papa Francisco, nuevamente preocupado por los problemas ambientales y por la falta de acción de nuestros gobernantes a nivel mundial, emite la exhortación apostólica Laudato Deum en octubre del año 2023. Y aquí déjenme mostrarles un poco de lo que significa el Laudato Deum.
El Laudato Deum es una exhortación apostólica, a diferencia del Laudato Si, que se trató de una encíclica. ¿Y cuál es la diferencia entre esta encíclica y esta exhortación apostólica? Pues la encíclica Laudato Si es una carta general solemne que manifiesta el sentir del Papa sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina y están dirigidas a obispos y fieles de todo el mundo. El Laudato Deum es una exhortación apostólica que invita al pueblo a realizar una actividad en concreto por medio de un mensaje del Papa. Y su marco de acción no solo se abre a la Iglesia, sino a la humanidad en general. El Laudato Deum califica la situación que vive nuestra casa común como un problema social global. Y eso está relacionado con la dignidad de la persona humana. Estima que el cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad mundial. Y ya no solamente estamos hablando de los católicos, estamos hablando de todas las personas que vivimos en este planeta, en nuestra casa común. Y advierte que no se trata de una cuestión secundaria o ideológica, sino de un drama que nos daña a todos y del cual no podemos ser ajenos, y menos como católicos, que justamente pues vivimos bajo los lineamientos y los preceptos que nuestro Santo Padre nos da. El Laudato Deum nos dice que desde la publicación del Laudato Si no hemos tenido reacciones suficientes a la crisis climática y que el mundo que nos acoge se va desmoronando. Y vemos cómo el impacto del cambio climático perjudicará las vidas y las familias de muchas personas. Y nos hace un llamado a la reflexión, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este nivel de crisis climática que prácticamente pues está generando una degradación ecológica en muchos aspectos en nuestra casa común? Primero, que no se puede dudar del origen humano del cambio climático ni de su posición en el paradigma tecnocrático. Probablemente existan visiones que nos hablen de que el cambio climático pues es un fenómeno natural, que de todas maneras se iba a dar. Sí, es muy probable, pero no se iba a dar a la velocidad que se está dando, no se iba a dar con la imposibilidad de que todos los seres que vivimos en el planeta nos adaptemos a esos cambios. La velocidad con la que se está dando el cambio climático está generando que especies vegetales, que especies animales comiencen a extinguirse y que nosotros también tengamos serias consecuencias en nuestro ritmo de vida. Pero lamentablemente nosotros como seres humanos nos creemos sin límites. Pensamos que nuestras capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología, pero la tecnología no nos va a devolver un nuevo planeta y hasta ahora no se han encontrado evidencias concretas de posibilidades de vida en otros planetas fuera de la Tierra. Creemos que el mundo que nos rodea es un objeto de aprovechamiento, de uso desenfrenado, de ambición ilimitada. No, los recursos son finitos. Tenemos que resguardarlos, tenemos que proteger a los animales, tenemos que proteger a los vegetales para poder generar este balance de biodiversidad y poder hacer posible y viable la vida en nuestro planeta. La falta de eficiencia, oportunidades y avances duraderos de acuerdos multilaterales entre los estados, pues han generado una serie de problemas. No hay organizaciones ni autoridad real para poder asegurar objetivos irrenunciables como la vida en nuestro planeta, en nuestra casa común. Y los procedimientos de toma de decisiones eficaces anteriores no fueron suficientes y las últimas conferencias de cambio climático no han sido efectivas ni han sido lo suficientemente tajantes como para definir acciones realmente concretas que alejen las consecuencias del cambio climático. El Laudato Deum se emite justamente en una coyuntura bastante importante en el año 2023, en octubre del año 2023, porque es previo
a la conferencia de las partes sobre el cambio climático que se realizó en Dubái el 30 de noviembre del año 2023, en donde lamentablemente pues las conclusiones tampoco han sido pues muy alentadoras. Pero la realidad es que nosotros como católicos no podemos vivir ajenos a esta dimensión ecológica, al cuidado de nuestra casa común. Y debe ser parte de lo que nosotros como católicos debemos de tener presente también en nuestras acciones y en nuestra vida diaria. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer justamente habiendo visto todo este panorama, sabiendo qué cosa es lo que está sucediendo en nuestro planeta? Es un planeta enfermo y el principal ocasionante de este planeta enfermo pues somos nosotros, la humanidad. Y ya observamos pues que la iglesia no ha sido ajena a toda esta problemática, que ha emitido encíclicas, que ha emitido exhortaciones, y todo esto parte pues desde el Génesis, parte desde el inicio de nuestro ser como católicos, de nuestra vida cristiana. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito parroquial? ¿Buscamos realmente actuar juntos por nuestro hogar común? No voy a hablar de bailes, ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando. Será mejor que nos vayamos preparando. Ese bello nevado que el río alimentó perdió su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. La polución es un veneno, la atmósfera está alterando y los valles se están secando. Y así el calor, por el efecto invernadero, el agua está evaporando. Yo que nunca lo imaginé, no pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar. ¿Cómo se puede detener? Yo solo canto, no lo sé, pero alguien lo debe saber. Si los expertos tienen fe, cuidado debemos tener. Contaminar nunca está bien. ¿Acaso es tarde? No lo es. Nunca es tarde para aprender.
pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Pues bien, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Probablemente alguien lo debe saber, como dice la canción. Pero justo porque ahora ya sabemos en qué situación nos encontramos y que nuestra iglesia también está preocupada por la casa común y porque básicamente pues nuestro planeta es parte de la cultura por la vida, de la cultura de la vida, porque vivimos en esta casa común, es que debemos concientizarnos y estamos advertidos, como dice justamente esta última canción. Y probablemente pensamos que esta situación iba a estar alejada de nosotros, ¿no? Primero por ahí en otras partes del mundo y luego por ahí, probablemente ahí en la selva o en la sierra, pues no, estamos cerca, estamos hablando de Lima y los problemas ambientales que también tiene, de la posibilidad de quedarnos sin agua, de la posibilidad de desastres extremos, de temperaturas extremas, de contar pues con un aire realmente contaminado. Y como la canción que acabamos de escuchar nos dice, nunca es tarde para aprender. Actuemos juntos por nuestro hogar común. ¿Y qué cosa significa ese actuar juntos por nuestro hogar común? Significan cambios personales y familiares, desde comer menos carne, ¿no? Porque se habla pues de que el ganado vacuno de alguna manera incrementa estos gases de efecto invernadero con su crecimiento. Hablamos de generar menos residuos, de usar combustibles fósiles, de orar más por nuestra casa común. Implica también abogar por cambios sistemáticos. Implica que nuestros líderes desarrollen mejores políticas climáticas, condonen deudas, que utilicen menos combustibles fósiles. Significa también trabajar para mover a nuestra iglesia, hablar con nuestros sacerdotes, organizar acciones parroquiales. Implica un cambio cultural que se necesita y que empieza con nosotros, en nuestros corazones y acciones con espiritualidad y caridad hacia la vida y la dignidad de todos. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Pues a nivel personal hablamos del consumo responsable. ¿Y qué cosa significa consumo responsable? Significa rechazar los productos con múltiples empaques o empacados individualmente, porque tenemos ahí muchos papeles que finalmente van a terminar en el bote de la basura. Significa evitar el uso de envases descartables. Prefiramos envases reutilizables. Ahora ya las bolsas prácticamente tienen un costo en los supermercados y es justamente por eso. ¿Qué hacemos con tantas bolsas que eliminamos en el basurero? Usemos bolsas reutilizables. Si tenemos aire acondicionado, mantengamos las puertas cerradas, porque eso genera ahorro de energía eléctrica. Utilicemos escaleras si subimos o bajamos 1 o 2 pisos y si nuestras posibilidades de salud lo permiten. Apaguemos las luces al salir de casa o de algún ambiente en donde no quedará nadie. Pulsemos una sola vez los grifos de agua con temporizador, y ahora que hay muchos centros comerciales que tienen estos grifos de agua con temporizador justamente para ahorrar agua.
Evitemos tener documentos impresos, imprimamos lo imprescindible, usemos formatos digitales, aprovechemos sí la tecnología para generar impactos positivos. Caminemos, movilicémonos en bicicleta o en transporte público siempre que sea posible, o caminemos, que también es saludable. Y esto es lo que les hablo, son ejemplos de lo que podemos hacer a nivel personal. Podemos segregar residuos sólidos, entrar a estos programas de la municipalidad en donde recogen los plásticos o recogen las botellas. Esas cosas simples son las que podemos hacer. A nivel de la comunidad, hay estaciones de reciclaje y programas municipales al servicio de la comunidad. Y todavía, bueno, esto sigue en el ámbito voluntario. Busquen en sus distritos, hay puntos de acopio. Y no solamente lo hacen las municipalidades, también lo hacen las empresas. Entonces esos residuos que ustedes separan en su casa pueden terminar en estos centros, en estos puntos de acopio para propiciar el reciclaje y dar un nuevo uso a esos residuos sólidos, a eso que nosotros ya no usamos, a esa basura. Seamos agentes de cambio. Existen programas de voluntariado. Uno de los más difundidos es Hazla por tu playa, que justamente lo que hace es limpiar las playas. Probablemente han visto ustedes ahí un conjunto de personas limpiando la playa. Pues unámonos a estos sistemas o esquemas de voluntariado. Participemos en iniciativas que congreguen la concientización a nivel mundial. Hace poco hubo una. El 23 de marzo a las 8:30 fue la hora del planeta. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí reunidos escuchando esta charla apagamos la luz o disminuimos el uso de energía eléctrica por 1 hora ese día 23 de marzo? ¿Cuántos nos enteramos que existía ese día, que existía esa hora? Bueno, ahora ya lo saben. El próximo año habrá también un día o 1 hora por el planeta en marzo. Apaguemos la luz, que eso también suma, también cuenta. Finalizando este taller, pues vamos a hablar de los trabajos grupales que vamos a hacer inmediatamente después. Vamos a solicitarles que a nivel personal señalen 5 compromisos de cuidado ambiental. ¿Qué cosa es lo que van a hacer ustedes saliendo de esta charla, saliendo de este taller? Y a nivel de la comunidad, aportemos 2 ideas para que sus parroquias o sus decanatos puedan implementar en favor de nuestra casa común y que realmente podamos decir y sentir que sí estamos aportando a este cuidado de la casa común. Probablemente no podamos cambiar el mundo, pero quizás sí podamos hacer un cambio en el pedazo que nos toca. Nunca es tarde para aprender y lo que hagas verdaderamente cuenta. ¿Se imaginan si cada uno de nosotros toma acción, cada uno de nosotros como católicos tomamos acción y sumamos estos esfuerzos, pues el impacto de todo nuestro esfuerzo colectivo pues sí se va a sentir y sí se va a ver? Les agradezco enormemente por haber estado presentes el día de hoy. Los dejo para que desarrollen su taller y para que continúen reflexionando sobre el cuidado de la casa común y cómo esta casa común justamente es parte de nuestra cultura de la vida. Que tengan ustedes un buen día.